Muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a CIER el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Me acompaña hoy, con mucho aprecio, la recibimos a la colega periodista colombiana Sandra Hernández Acosta. Ella está en Maicao, La Guajira, Colombia. Buenos días, Sandra. Placer tenerte con nosotros. Buenos días, Eliezer. Buenos días, por supuesto, a todos los televidentes de Emigrados Televisión. Es un gusto para mí y un privilegio acompañarles el día de hoy. Muchas gracias, Sandra. Nuestro programa especial de hoy es con motivo de celebrarse el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, que se celebra el 21 de marzo de cada año. Esto debido a que el 21 de marzo de 1960, un día como hoy, la policía abrió fuego y mató a 69 personas en una manifestación pacífica contra la ley de pases del apartheid que se practicaba en Sharpeville, en Sudáfrica. Este año, 2021, el tema es La juventud se alza contra el racismo. Involucra al público a través del lema, el hashtag Luchemos contra el racismo, Fight Racism, que tiene como objetivo fomentar una cultura mundial de tolerancia, igualdad y antidiscriminación. Es también un llamamiento para que todos y todas, cada uno de nosotros y nosotras, nos levantemos contra los prejuicios raciales y las actitudes intolerantes. En esta parte de este especial vamos a hablar de la política norteamericana, Biden y la discriminación racial en los Estados Unidos. Pero para hablar de este tema y cómo avanza el mismo en un país donde existe fuertemente el racismo, como son los Estados Unidos, hemos invitado a Ana Luisa Muñoz Ortiz. Ella es comunicadora social, escritora, poeta, artista, nacida en Cartagena de Indias, al norte de Colombia. Se le conoce también como la cara de Cartagena y desarrolla su proyecto La Candela Viva. Igualmente, ella tiene un gran interés muy especial por la cultura negra, el feminismo, la literatura, la poesía y en sí por todo lo humano. Ana Luisa está en Nueva York, en los Estados Unidos. Buenos días, bienvenida de nuevo. Placer tenerte con nosotros, Ana Luisa. Muy buenos días a todos los televidentes, a quienes nos están escuchando y viendo desde todas las partes que se ve el programa. Muchas gracias, Alesia, por la invitación. Muchas gracias, Sandra, por estar con nosotros. Y bueno, muchas gracias por abrirme las puertas de nuevo. Con placer. Black Lives Matter. Desde 2014 vienen luchando a diario por la erradicación del racismo en los Estados Unidos. Después que asesinan a 2 afroamericanos, eso después se aumenta. Después de esa de 2014 se dispara la movilización antirracismo con la muerte, el asesinato a mano de 2 policías de George Floyd. Esto ocurrió el año pasado, el 25 de mayo. Va a ser un año prácticamente en el vecindario de Port Horn, en la ciudad de Minneapolis, en Minnesota. Esto, repetimos, como resultado de un intento de arresto por parte de unos policías locales. Ana Luisa, usted vive en los Estados Unidos. ¿Cuál es hoy, 21 de marzo, cuando estamos, digamos que recordando esa búsqueda de luchar contra la discriminación racial? ¿Cómo está esa situación hoy día en los Estados Unidos? Bienvenida. Gracias. Bueno, quisiera empezar diciendo de que hay 2 puntos sobre los cuales debemos pararnos hoy en día, y es que el primero es que al abolir la esclavitud no quiere decir que se aboliera también el racismo y las prácticas discriminatorias o violentas en contra de los sujetos racializados. Por supuesto de que el racismo es una estructura social, económica y política globalizada y pluralizada. Es decir, que se repite no solo aquí en Estados Unidos, sino también en cualquier otro lugar del mundo en diferentes circunstancias y condiciones, pero todavía el racismo existe. Y lo segundo es que, dada la pandemia y dadas las condiciones de la pandemia, se intensifican también esta violencia estructural, se intensifica también esta sistematización y criminalización del sujeto racializado, y además se intensifican todas las condiciones
digamos, malsanas, discriminatorias, violentas, y todas ese tipo de acciones que de alguna otra forma históricamente han evidenciado al sujeto negro y lo han puesto como un sujeto reciclable. Entonces, la pandemia y el racismo, por supuesto, son expresiones endémicas que tienen que ver directamente con las condiciones de las comunidades. Y por supuesto de que hemos visto en la pandemia que la población negra, la población latina en Estados Unidos ha sido una de las poblaciones más afectadas por toda la situación y en donde se han intensificado las violencias que sufren, como decía al principio. O sea que no ha cambiado mucho todavía cuando hace 57 años el líder de los derechos civiles, Martin Luther King, expresó: yo tengo un sueño, e inició esta lucha contra la discriminación. Todavía falta mucho camino por recorrer. Yo creo que se han tejido y se han creado corredores y movimientos humanos, se han creado y se ha avanzado un montón en la lucha en contra del racismo, propiamente por las mismas comunidades negras, por el trabajo comunitario, por el trabajo en común, por el trabajo de la población negra también, y por otras poblaciones que se han ido aliando en el camino por esta lucha. Sin embargo, todavía nos queda muchísima tela por cortar. Es un problema que históricamente ha sido repetitivo, y por supuesto la criminalización del sujeto negro y digamos todo el sistema policial, que es un sistema policial también colonizador y que intenta de alguna otra forma seguir y evidenciar, seguir y todavía perpetuar el modelo colonial, en donde realmente el sujeto blanco y la estructura blanca patriarcalizada y neoliberal y capitalista está dada por la supremacía blanca. Por supuesto que las entidades policiales surgen como medida para poder proteger toda esa supremacía, para poder proteger todo ese sistema, ¿no? Entonces ahí viene la pregunta: ¿realmente la policía a quién protege? ¿Cuál es el sujeto criminalizado? ¿Cómo se evidencia ese sujeto criminalizado en las noticias? ¿Cómo de alguna otra forma la policía también es un sistema económico que se enriquece a partir de ese sujeto racializado, ¿no? Y cuando, por ejemplo, prendemos el televisor y vemos quién roba y vemos quién ha perdido el trabajo y vemos quién mata a quién, por supuesto que aparece un arquetipo, aparece un estereotipo, aparece un sujeto, y ese sujeto normalmente coincide y regularmente coincide con ser sujetos racializados y coinciden con convivir en comunidades que sufren los pesares del racismo ambiental. Entonces, por supuesto de que se ha avanzado, se han construido, hemos ganado espacios, pero creo que todavía la situación es crítica en cuanto a cómo, por ejemplo, en la pandemia se han intensificado todas las malas condiciones de las poblaciones negras y latinas, por supuesto, ¿no? En que no se ha acabado, por ejemplo, en que la división del trabajo todavía sigue siendo racializada y que la gran mayoría de las personas que han perdido su trabajo, el gobierno le ha quitado el respaldo, por ejemplo, a los trabajadores informales. ¿Y quiénes son esos trabajadores informales? Latinos, inmigrantes. ¿Quiénes son esos otros trabajadores informales o trabajadores necesarios? Normalmente son comunidades negras y que, por supuesto, estarán mucho más expuestas al virus, a contraerlo, a poder, no solo a contraerlo, pero también por la misma medida en que tienen que buscar el pan, en que tienen que sobrevivir, están exponiendo su vida, y al exponer su vida se encuentran con condiciones y se encuentran con políticas, digamos, ¿cómo diría esta palabra? Son políticas prácticamente que intentan recaer entre lo que es la ciudadanía y la legalidad, ¿no? Entonces imagínese usted una familia de 3 personas, una familia negra o una familia latina, que sobrevivan del trabajo informal vendiendo frutas, vendiendo frutas en las esquinas, o por ejemplo trabajando a domicilio, trabajando arreglando uñas, y resulta que empieza esta pandemia y hay unas políticas
sanitarias, unas biopolíticas en las que si usted sale a la calle, usted es multado. Pero ¿cómo hace esta familia, por ejemplo, para poder sobrevivir si para realmente sobrevivir tienen que salir a la calle y tienen que estar en contacto con otros porque si no, no va a haber comida en la mesa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando esas personas salen a la calle se van a encontrar con que hay unas pólizas, unas políticas, con que hay una estructura que te está diciendo, mira, tienes que pagar o te vas a la cárcel, ¿no? Entonces hay una hipervigilización por el sujeto negro, por el sujeto latino, y eso recae en un sistema que realmente lo que hace es, lastimosamente, casi que se me eriza la piel en este momento porque lo he visto y lo he visto en muchas familias que viven en Harlem, que viven en Brooklyn, que viven en el Bronx, en donde realmente, por ejemplo, conviven en el hacinamiento, ¿no? Y lo que hace realmente toda esta situación en medio de la pandemia, esa hipervigilización, esos métodos para procurar que el sujeto negro no salga a la calle, pero no darle ni asegurarle sus derechos, por supuesto, de que el sujeto negro se ve obligado a recaer en acciones de ilegalidad o acciones criminales. Entonces, la situación es bastante complicada, por ejemplo, en ese tipo de comunidades. Pero, por ejemplo, también ha habido otro asunto y es que las mismas comunidades han procurado crear modelos y crear sistemas de sostenimiento comunitario, es decir, donde hay comunidades donde los colegios, las bibliotecas, instituciones independientes han tratado de llevar comida, han tratado de prestarle servicios de salud, que por supuesto el servicio de salud también está, también está racializado, ¿no? ¿Quiénes reciben la vacuna primero y quiénes no? ¿Quiénes se infectan más y quiénes no? Coincide, por supuesto, en que, por ejemplo, aquí en Nueva York, casi el 67% de la población infectada eran negros y los negros ni siquiera son el 30% de la población total. Entonces es bastante preocupante toda la situación y, por supuesto, coincide que estas personas tienen condiciones laborales, malas condiciones medioambientales, malas condiciones en cuanto a vivienda, malas condiciones en cuanto al arriendo, tienen malas condiciones en cuanto a recibir sistemas de salud, malas condiciones en cuanto a educación. Entonces, claro, todo esto viene a vincularse y termina siendo la pandemia termina siendo para estas comunidades casi una explosión y una intensificación de sus propias malas condiciones. Ana Luisa, Joe Biden lleva 60 días en el poder. El miedo que le tenían esa parte afroamericana a la política Trump de discriminación, de ataque racial, ¿ha disminuido o se mantiene con Joe Biden, esperándose que de pronto cambie en el transcurso del tiempo esa política racial allí en los Estados Unidos? Bueno, parece que con Biden tenemos muchas esperanzas. Por supuesto, es una persona que parece escuchar, ¿no? Que de alguna otra forma también la vicepresidenta está del lado de él y que para las comunidades negras, sobre todo para las mujeres, fue un orgullo que una mujer llegara a esa posición y que además fuese una mujer negra, por supuesto, de que es un gran paso en la historia. Sin embargo, como lo digo precisamente, hay muchas cosas que Biden ha intentado hacer, como por ejemplo los subsidios que por supuesto Trump había negado con anterioridad y que quería hacerlo cuando él fuese elegido, pero todavía me parece de que hay unas dinámicas políticas que se están gestando y que por supuesto, y también sociales, ¿no? Porque también el tema no es solo político, el tema no es solo gubernamental, no es solo constitucional, sino también social y cultural, ¿no? En que todas las instituciones están permeadas
por ese racismo, ¿no? En que todas las instituciones están estructuradas a partir de la experiencia de la esclavitud. Entonces, cuando todas las instituciones que deben respaldar nuestros derechos y deben salvaguardar nuestra integridad como seres humanos están racializadas también, por supuesto de que puede todavía suceder de que las comunidades negras no logren ganar ciertos espacios ni logren, por supuesto, en medio de esta situación en la pandemia, no logren alcanzar espacios para salvaguardar su propia vida, ¿no? La situación con Biden me parece de que va jugando en buen consenso con las comunidades afroamericanas. Sin embargo, hay unos problemas al interior de las propias comunidades y hay unos problemas al interior de la propia cultura social, como decía con anterioridad, que pueden probablemente jugar en contra de las mismas comunidades afroamericanas. Ese es mi punto. Por supuesto, uno de los grandes problemas es la hipervigilancia policial, es la criminalización. Uno de los grandes problemas es también las divisiones y la brecha, por ejemplo, salariales, las brechas de oportunidades entre sujetos negros y los sujetos blancos, quienes ocupan las posiciones de poder y quienes no, y quienes tienen acceso a ese poder y quienes no. Y, por ejemplo, uno de los grandes retos que diría yo que tiene Biden es entender que dentro de la misma criminalización hay un punto del cual nunca se ha tocado y es que siempre se habla de el sujeto criminal, ¿no? Y siempre se dice de que hay personas que están al margen de la moral y al margen de lo legal, ¿no? Es decir, son las personas criminales, pero no se entiende de que dentro de esa criminalización hay un problema de salud mental, en que la señalización produce también violencia, ¿no? Es el caso de las cárceles. Cuando usted va a las cárceles, se tienen las cárceles y se tiene entendido de que son necesarias las cárceles, porque en las cárceles están las personas malas y fuera de ellas están las personas buenas. Entonces, claro, hay un entremado social en entender de que la cárcel es el sistema correccional, pero además lo que pasa es que la cárcel es el sistema en donde se ha reivindicado la esclavitud, ¿no? En donde, por supuesto, el gobierno no solo gana un montón de dinero a través de las cárceles y la criminalización, pero también se producen dinámicas de inferiorización que tienen repercusión enorme sobre la salud mental de los sujetos racializados, ¿no? Cuando yo decía lo de la televisión, cada vez que usted ve un sujeto racializado en televisión que es señalado como criminal, eso repercute en la misma comunidad, ¿no? Y no se ve y no se estudia, por supuesto, no se estudia el crimen como fuera ignorando no se estudia el crimen ignorando de que a ver, hay unas condiciones sociales, hay unas condiciones económicas que no fueron dadas ni creadas y hay unas condiciones de ciudadanía en donde el sujeto negro no pudo encontrar espacio y que no fue creado para él, ¿no? Por supuesto que el sujeto negro y el sujeto latino, como esa ciudadanía de la legalización no fue creada para él, no fue sustentada en ese sujeto histórico, entonces por supuesto que nosotros estamos afuera. Nuestra única manera de sobrevivir es fuera de ese sistema legal. Entonces imagínese usted una comunidad hipervigilada en donde comúnmente hay policías todo el tiempo, en donde, como decía, se ponen multas si usted sale, y que no solo pasa aquí, pasa en los países latinoamericanos, ¿no? Es lo que ha pasado en Brasil, es lo que ha pasado en Colombia, es lo que ha pasado en Honduras, ¿no? Lo que se vive en Estados Unidos se reproduce también en países latinoamericanos, son políticas conectadas. Entonces, ¿qué pasa? De que, a mi parecer, si no se estudia
si no se estudia la criminalización como un estado en donde el sujeto negro y las comunidades negras están fuera de ese orden de ciudadanía y de legalización, por supuesto que siempre que estemos fuera de nuestro contexto, estaremos siempre al margen de la criminalidad, estaremos viviendo siempre en la criminalidad. Entonces, es bastante complicado el asunto. Como yo misma lo estoy explicando, incluso yo misma lo veo complicado para muchas personas, pero es simplemente salir a la calle y ver quiénes están afuera exponiendo sus cuerpos, exponiendo su salud, quienes están afuera, por ejemplo, recibiendo boletas de la policía, ¿no? Quienes están afuera yendo al trabajo y exponiéndose a sí mismos a la muerte, ¿no? Porque hay que decirlo, es exponerse a la muerte durante la pandemia y que además están siendo perseguidos. Entonces, es una situación bastante complicada, pero creo de que dentro de las mismas comunidades se pueden gestar sistemas de sostenibilidad, pero en el trabajo comunitario es lo que he visto en medio de la situación. ¿De qué manera se beneficia la población afroamericana con los decretos firmados por el presidente de Estados Unidos que tienen que ver en la lucha contra el racismo sistémico que hay en Estados Unidos, y es para acabar contra la discriminación en vivienda, aumentar la soberanía en las comunidades nativas americanas, reducir la xenofobia contra los asiáticos estadounidenses y acabar con un tema del que hablaba, las cárceles privadas? Es una pregunta que me toca muchísimo porque creo que las poblaciones sí se pueden beneficiar de estos programas, sí se pueden garantizar ciertos derechos, pero como decía anteriormente, la abolición de la esclavitud no significa la abolición del racismo. El racismo no solo actúa el racismo no solo se evidencia a través de actos violentos o actos físicos. El racismo también se evidencia en que usted vaya a la tienda y a que usted no se lo vendan porque usted parece un ratero, ¿no? Y que también sucede aquí. El racismo se evidencia en que usted al salir de su comunidad se encuentra en una posición de incomodidad en otro espacio y en otro entorno porque usted no encaja con esa ciudadanía y esa legalidad ciudadana, ¿no? Que era lo que decía, la hipervigilancia. Creo que las comunidades sí se pueden, y sobre todo en la unión, y es lo que se ha visto en las protestas en Estados Unidos, que a través de la protesta y a través de la unión comunitaria es cuando más se benefician grandes grupos. Pero, por ejemplo, uno de los puntos principales para mí en este momento es cómo las comunidades marginalizadas históricamente van a conseguir vacunarse, ¿no? Cómo esas personas, y es una pregunta importante en este momento porque también hace parte de ese programa, de beneficios hacia las comunidades y también para acabar el racismo, ¿no? Entonces, me parece que es una pregunta que tenemos que hacernos partiendo del punto en que estamos exponiendo nuestras vidas, estamos exponiendo nuestra integridad, estamos exponiendo nuestros cuerpos y que todavía estamos en una balanza de sí, no sabemos si se nos va si se va a obedecer a nuestros derechos o no se va a obedecer. Entonces, por ejemplo, en el tema de la vacunación es un punto bastante importante en cuanto al privilegio y en cuanto a quienes reciben la vacuna y a quienes no la reciben, ¿no? Y por supuesto que se ha visto estadísticamente que la población más afectada, que ha sido la población negra y latinas, todavía son las poblaciones que no tienen acceso a la salud. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos que un inmigrante indocumentado que trabaja en una construcción y que trabaja indocumentado, cómo hacemos para que esta persona pueda seguir su vida y pueda de alguna otra forma seguir alimentando a su familia, ¿no? Entonces, me parece que sí hay programas que pueden
prevalecer sobre ciertas comunidades, pero también hay otro punto y es que muchos de estos programas están pidiendo una sustentación o una validación de identidad, ¿no? Entonces ahí es cuando entra, por ejemplo, el tema de la inmigración. Usted, para poder estar dentro de un programa en que el gobierno lo pueda cubrir o el que el gobierno lo pueda respaldar, usted tiene que tener unos documentos. ¿Y qué pasaba durante la pandemia? Que muchas de las personas inmigrantes que se infectaban no podían ni siquiera ir a los hospitales porque no solo no tenían documentos, sino que además se estaban contactando a ICE, que es que es como la oficina o el Departamento de Inmigración de Estados Unidos, y que además estaban siendo deportados. Entonces, la situación es crítica. El desprecio a lo latino y a lo negro al final es el desprecio por lo no blanco, ¿no? Entonces, yo creo que hay que trabajar y creo que es muy evidente que los programas y que Biden, por supuesto, entienda de que la situación con el racismo no es solo política, es completamente cultural y económica. Una de las cosas que pasó durante la pandemia y se evidenció, sobre todo en el sistema de trabajo y de ingresos, y quienes dejaban de recibir ingresos y quienes recibían ingresos, es que nos dimos cuenta que el capitalismo no es sostenible, nos dimos cuenta de que la economía puede ser completamente vulnerable y que durante la pandemia y después de la pandemia, eso que hablamos de la normalidad, quizás no va a volver a ser normal, porque se ha evidenciado que la economía no es sostenible para todo el mundo. La economía es sostenible para la supremacía blanca, ¿no? Pero las comunidades latinas y afroamericanas, incluso en Latinoamérica, siguen siendo las más afectadas durante todas las situaciones. ¿Cómo es ser afrodescendiente y además migrante en el país del sueño americano que tiene tantos problemas de discriminación? Esa es una pregunta que yo también me he cuestionado porque lo estoy viviendo. Gracias por preguntármelo también. Yo creo que hay una especie de sensación que tengo y que he tenido, y es el dominio por la población negra, ¿no? Y es cómo se usa al sujeto racializado, cómo se usa al latino, cómo se usa al afroamericano, y luego puede ser desechado, ¿no? Para mí la experiencia, digamos, yo soy una persona documentada, por supuesto, mi experiencia es diferente, pero eso no indica de que yo no esté expuesta a sufrir discriminación o racismo. Eso es una de las cosas que es muy importante decir. Por supuesto que cuando se tiene el documento, se tiene un respaldo legal, ¿no? Pero ese respaldo legal tampoco es una prueba y tampoco es sinónimo de que vas a dejar de recibir el racismo o que vas a dejar de sentirlo, ¿no? Una de las cosas que a mí me parecía muy particular es que el barrio donde vivo, le decía a Eliezer al principio, hay judíos, hay alemanes, hay italianos, la comunidad es mayoritariamente blanca, y pocas veces hay blancos mestizos, y normalmente los blancos mestizos que circulan en esta zona es porque trabajan aquí, y también las personas negras que circulan en esta zona son las que trabajan de aquí. De hecho, algo que me parecía muy particular es que en el edificio donde yo vivo con mi esposo, las únicas dos personas negras somos él y yo. Y en la calle, las únicas dos personas negras que circulamos como habitantes somos nosotros dos. Y que he visto otras personas negras, pero que comúnmente son quienes trabajan. Entonces ahí es cuando me doy cuenta en que, hay una división territorial, medioambiental, de hacinamiento también, porque usted puede irse al Bronx y puede mirar cómo conviven, por ejemplo, las comunidades latinas, los inmigrantes indocumentados, ¿no? Están literalmente hacinados. Nadie más que organizaciones independientes respaldan
sus derechos. Entonces, ¿cómo es ser latina y cómo es ser afrocaribeña? Que yo me considero una mujer afrocaribeña. Creo que no es fácil, existe una constante exotización hacia el cuerpo, sobre todo de la mujer negra, hacia la sexualidad de la mujer negra. Se demoniza además a la mujer negra y se demoniza también y casi que se convierte en un monstruo la mujer latina, ¿no? Y cuando uno mira qué hacen las mujeres latinas, cómo se divide el trabajo en las mujeres latinas, uno normalmente los encuentra arreglando uñas, en centros de cera, por ejemplo, como strippers, no, pero claro, hay una gran comunidad, si tengo que decir, hay una gran comunidad afrocaribeña, afrolatina, latinos en general, que han logrado ganar ciertos espacios. Eso es por supuesto que es cierto, pero también hay una gran otra parte de esa comunidad afrolatina y latina y blanco mestiza también, que no tienen acceso, ya sea por documentos o ya sea por falta de educación. Entonces, hay una manera, lo he vivido también, y es mucho de cómo se exotiza mi cuerpo, por ejemplo, en cómo soy vista hacia el otro, ¿no? En cómo la mirada cuando tengo el idioma que no es completamente correcto, que gramáticamente de pronto puede ser mal, se evidencia que no eres de aquí y entonces inmediatamente el chip cambia y te tratan diferente. Y, por ejemplo, algo muy particular que pasa es que te hablan casi como si fueras un tonto, casi como si no entendieras, ¿no? Entonces, y son microacciones, pero en esas microacciones se evidencia ese racismo y se evidencia ese desprecio a lo no blanco. Estamos conversando con Ana Luisa Muñoz Ortiz hoy, domingo 21 de marzo, cuando estamos celebrando el día de, digamos, la eliminación de la discriminación racial. Finalmente, Ana Luisa, en un minuto, un mensaje para la tierra colombiana, esa afrocaribeña cartagenera, en un minuto porque estamos de tiempo. Listo. Bueno, he visto toda la situación que está pasando en mi ciudad, Cartagena, y también en el resto del país, Colombia. Como decía, el racismo, y hay que entender que la blanquitud y la supremacía es un sistema de poder social y de posición social que siempre beneficia a lo blanco, y que la única manera para mí en que realmente podemos sostenernos a nosotros mismos y salvaguardar nuestra integridad, nuestra dignidad e identidad, no solamente luchando, pero también integrándonos como comunidad. Haciendo comunidad es la única manera de hacerlo. Se ha evidenciado, y de hecho en situaciones como estas, en medio de la pandemia, es cuando vemos quiénes se ayudan y cómo se pueden ayudar, ¿no? Algo que me parecía muy bello y que también me parecía muy doloroso fue en mi ciudad. Fue un hombre que intercambiaba raspado, que es como un helado de hielo con sabores, intercambiaba raspado por comida. Y claro que esto evidencia una desigualdad horrible, pero al mismo tiempo la misma comunidad a veces le decía, tú no tienes que trabajar, yo te lo doy, porque eres como yo y estás en la misma situación que yo. Es entender al otro y saberte que la realidad del otro también tiene que ver con mi realidad. Muchas gracias a Ana Luisa Muñoz Ortiz, colega comunicadora social, escritora, poeta, artista. Nacida en Cartagena de Indias, al norte de Colombia, se le conoce también como la cara de Cartagena, y desarrolla su proyecto La Candela Viva. E igualmente ha mostrado y ha demostrado aquí en este programa lo especial por la cultura negra, el feminismo, la literatura, la poesía en sí, por todo humano. Ante todo, felicitarte, Ana Luisa, por ese trabajo de llevar la voz del afrocaribeño colombiano a los Estados Unidos y además ilustrarnos sobre lo que está ocurriendo en este momento allí en el país del norte.
Muchísimas gracias. En realidad es solo una expresión de mi propia experiencia como mujer afrocaribeña y latina en estos momentos y de mis propias condiciones. Muchísimas gracias por esta invitación, muchísimas gracias Sandra y Eliezer por las preguntas. Lo siento si me vieron un poco nerviosa, pero muchísimas gracias por la apertura, por escucharme. No, gracias a ti por compartirnos tu experiencia. La verdad tengo muchos afectos con Cartagena porque mi papá era de allá, era nativo cartagenero. Tengo familia allá, mi papá era afrodescendiente, mi papá era negro, entonces soy muy orgullosa de sus raíces y de lo que eso representa para nuestra familia. Es fuerza, gracias. Muchas gracias, Ana Luisa Muñoz, a nuestra colega Sandra Hernández en Maicao, La Guajira, Colombia al Norte. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación y por este privilegio de disfrutar la conversación tan amena con Ana Luisa Muñoz, una compatriota. Yo les envío mi agradecimiento y por supuesto un fuerte y cálido abrazo desde Maicao, La Guajira, donde comienza la patria colombiana. A Cier en los estudios centrales en Bilbao, Euskal Herria, muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. Muchas gracias.